Ese pequeño príncipe que lloraba en los fríos pasillos del palacio nunca entendió por qué su padre Juan lo había abandonado. Pero esas lágrimas no fueron en vano. Cada gota lo hizo más fuerte, más comprensivo, más humano. Esta es la hermosa historia del liderazgo nacido del dolor. La historia milagrosa de cómo un niño que creció sin padre se convirtió en el padre de 40 millones de españoles. El 1948, cuando Juan Carlos tenía apenas 10 años, vivió el momento más doloroso de su vida. Su padre, don Juan, lo dejó en España bajo la tutela de Franco y se fue a Portugal. En ese momento, la única persona junto al pequeño príncipe era su fiel niñera Carmen Polo de Franco. Carmen, mientras secaba las lágrimas de Juan Carlos, se dio cuenta de cuán profunda era la herida de este niño. María del Carmen Franco, hija de Carmen y la amiga más cercana de Juan Carlos, fue testigo de esta separación. María, recordando años después, nunca pudo olvidar las palabras que Juan Carlos dijo ese día. ¿Mi papá no me quiere, Carmen? ¿Por qué se fue? Esta pregunta que María no pudo responder había abierto una herida profunda en el corazón del pequeño príncipe. Isabela Martínez, la sirvienta encargada de cuidar a Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela, escuchaba al príncipe llorar todas las noches. Isabela había trabajado en el palacio durante 30 años y nunca había visto a un niño tan destrozado. Rosa Martínez, hija de Isabela, nunca pudo olvidar las historias que escuchó de su madre. El príncipe Juan Carlos llama a su padre todas las noches y pregunta por qué no viene. Luis Carrero Blanco, secretario privado de Franco, era responsable de la educación de Juan Carlos y seguía de cerca el estado psicológico del niño. Carmen Carrero, esposa de Luis, veía cuánto afectaba a su esposo esta delicada tarea. Luis le había dicho a Carmen: «Este niño no es solo un príncipe, también es un ser humano muy frágil». Las enseñanzas de la soledad, 1950. El profesor José Antonio Elola, quien se hizo cargo de la educación de Juan Carlos, trabajó no solo en el desarrollo académico del príncipe, sino también en el emocional. José Antonio trataba de enseñarle a Juan Carlos cómo podía transformar el trauma de la ausencia paterna en fortaleza. Mercedes Elola, esposa de José Antonio, observaba la dedicación de su esposo hacia este estudiante especial. Alfonso de Borbón-Dampierre, quien era amigo cercano de Juan Carlos durante este periodo, era una de las pocas personas que compartía la soledad del príncipe. Alfonso también vivía las dinámicas complejas de la familia real y la amistad que estableció con Juan Carlos fue sanadora para ambos. Gonzalo de Borbón, hermano de Alfonso, había visto cómo Juan Carlos desarrollaba gradualmente características de liderazgo. Miguel Ruiz, entrenador deportivo de Juan Carlos y ex-atleta olímpico, había descubierto cómo el príncipe encontraba alivio emocional en las actividades físicas. Pilar Ruiz, esposa de Miguel, recordaba que su esposo decía sobre Juan Carlos: «Este niño está aprendiendo a convertir su dolor en fuerza». El padre Antonio Vega, bibliotecario del palacio, observaba la relación especial que Juan Carlos establecía con los libros. El padre Antonio había notado que el príncipe leía especialmente libros de historia y biografías, tratando de aprender cómo otros líderes habían enfrentado las dificultades. Brother Manuel Díaz, asistente del padre Antonio, había visto a Juan Carlos leer en la biblioteca durante horas por las noches. La primera lección de empatía, 1952. Cuando Juan Carlos tenía 14 años, Pedro, hijo de María González, que trabajaba como empleada de limpieza en el palacio, se enfermó. La madre de Pedro estaba muy preocupada porque no podía costear los gastos del tratamiento. Cuando Juan Carlos notó la tristeza de María, ayudó con el tratamiento de Pedro dando dinero de su propia mesada. Luis Fernández, el cocinero del palacio que fue testigo de este evento, había visto cómo Juan Carlos era sensible al dolor de otros. Carmen Fernández, esposa de Luis, nunca pudo olvidar esta historia que escuchó de su esposo. El príncipe Juan Carlos está convirtiendo su propio dolor en la fuerza para entender el dolor de otros. El count Alfonso Queipo de Llano, diplomático experimentado que era guía de Juan Carlos durante este periodo, había notado que se desarrollaba la capacidad de empatía del príncipe. La contes Mercedes Queipo de Llano,
esposa de Alfonso, había escuchado a su esposo decir sobre Juan Carlos: «Este niño tiene el corazón de un verdadero líder». Fernando Morán, el joven diplomático que conoció a Juan Carlos durante este periodo, había descubierto la extraordinaria capacidad de escucha del príncipe. Elena Morán, esposa de Fernando, recordaba que su esposo decía: «Juan Carlos está compensando el amor que no pudo recibir de su padre con la capacidad de dar a otros». La primera experiencia de liderazgo, 1955. Cuando Juan Carlos, de 17 años, ingresó a la Academia Naval Española, su verdadera capacidad de liderazgo comenzó a emerger. El admiral Luis Carrero Blanco, hijo de Luis, su comandante en la escuela, observaba el vínculo especial que Juan Carlos establecía con sus compañeros de clase. Carlos Martínez Bordiú, compañero de cuarto de Juan Carlos y estudiante naval, había visto que el príncipe escuchaba los problemas de otros estudiantes por las noches. Carmen Martínez Bordiú, hermana de Carlos, recordaba las historias que escuchó de su hermano. Juan Carlos escucha a todos y se preocupa por los problemas de todos. El commander Antonio Valdés, instructor naval en la escuela, había notado la capacidad natural de liderazgo de Juan Carlos. Isabel Valdés, esposa de Antonio, había escuchado a su esposo decir: «Este príncipe es diferente, realmente se preocupa por las personas». Miguel Fernández Miranda, amigo cercano de Juan Carlos durante ese periodo y estudiante naval, había visto cómo el príncipe naturalmente ejercía liderazgo dentro del grupo. El profesor Torcuato Fernández Miranda, padre de Miguel, escuchaba cosas positivas sobre Juan Carlos de su hijo. El despertar del instinto paternal, 1957. Durante su entrenamiento militar, Juan Carlos se encontró con niños del pueblo y esta experiencia despertó su instinto paternal. Ricardo Sánchez, un niño pastor que conoció en un pueblo de Segovia, dejó una huella importante en la vida de Juan Carlos. Manuel Sánchez, padre de Ricardo, había observado con asombro el vínculo que establecieron su hijo y el príncipe. María Dolores Ruiz, maestra de Ricardo, había visto cómo Juan Carlos establecía un vínculo natural con los niños. Ana Ruiz, hija de María, había aprendido de las historias que escuchó de su madre que Juan Carlos tenía una cercanía especial hacia los niños. El capitán José Luis López, oficial de seguridad que acompañaba a Juan Carlos durante este periodo, observaba cómo el tiempo que el príncipe pasaba con los niños del pueblo lo cambiaba. Pilar López, esposa de José Luis, recordaba que su esposo decía: «El príncipe ama a estos niños como si fueran sus propios hijos». El marqués de Mondéjar, secretario privado de Juan Carlos durante ese periodo, había notado cómo el tiempo que el príncipe pasaba en los pueblos lo afectaba. La marquesa de Mondéjar, esposa del marqués, había escuchado a su esposo decir sobre Juan Carlos: «El niño que creció sin padre ahora quiere ser padre de otros niños». Conociendo a Sofía, 1954. Cuando Juan Carlos conoció a la princesa Sofía de Grecia, a los 16 años, por primera vez en su vida, tuvo la oportunidad de sentir una verdadera familia. Ricardo Díez Hochleiner, embajador de España en Atenas, organizó este encuentro. Carmen Díez Hochleiner, esposa de Ricardo, se había dado cuenta de que el interés de Juan Carlos en Sofía no era solo romántico, sino un anhelo de familia. La reina Frederica, madre de Sofía, era una de las pocas adultas que entendía la soledad de Juan Carlos. Marta von Stockhausen, secretaria personal de Frederica, observaba que la reina sentía una protección especial hacia Juan Carlos. Ingrid von Stockhausen, hija de Marta, había escuchado de su madre cómo Juan Carlos se relajaba en la familia griega. El príncipe Constantin, hermano de Sofía, había visto lo importante que era para Juan Carlos el vínculo fraternal que establecieron. La princesa Anne-Marie, esposa de Constantin, se había dado cuenta de cómo Juan Carlos trataba de sanar las heridas de crecer sin familia. El profesor Dimitrios Petrakis, tutor privado de Sofía, observaba cómo Juan Carlos cambiaba cuando estaba con Sofía. Elena Petrakis, esposa de Dimitrios, recordaba que su esposo decía: «Juan Carlos ha encontrado el amor que buscaba en la familia de Sofía». 1962. El matrimonio de Juan Carlos y Sofía no fue solo una boda real,
sino la primera experiencia de Juan Carlos de formar una familia verdadera. El marqués de Casa Torres, jefe de protocolo del palacio que organizó la boda, había notado la sinceridad de la felicidad de Juan Carlos. Alfonso de Borbón, quien fue padrino de Juan Carlos en la boda, había visto la paz que finalmente encontró su amigo. Carmen de Borbón, esposa de Alfonso, había escuchado a Juan Carlos decir: «Ya no estoy solo». Teodoro González, cocinero del palacio que hizo la organización de la boda, había visto cómo Juan Carlos se involucró personalmente en los preparativos de la boda. Esperanza González, esposa de Teodoro, recordaba que su esposo decía: «El príncipe está preparando esta boda como si fuera el día más importante de su vida». Mercedes Rodríguez, asistente del diseñador de vestido de novia Pertegaz, había visto cuán sincero era el amor de Juan Carlos hacia Sofía. Paloma Rodríguez, hija de Mercedes, había escuchado de su madre que Juan Carlos decía: «Esta mujer me dará la familia que nunca tuve». El nacimiento de Elena causó la mayor transformación en la vida de Juan Carlos. El doctor Víctor García Nieto, quien realizó el parto, había visto la intensidad del sentimiento paternal de Juan Carlos. Carmen García Nieto, esposa de Víctor, recordaba que su esposo decía: «Nunca he visto a un padre tan emotivo». Carmen Soto, niñera de Elena, observaba el vínculo especial que Juan Carlos establecía con su hija. María Soto, hija de Carmen, había escuchado de su madre cómo el tiempo que Juan Carlos pasaba con Elena lo cambiaba. El doctor Manuel Peña, pediatra, había visto cuán meticuloso era Juan Carlos sobre la salud de Elena. Isabel Peña, esposa de Manuel, recordaba que su esposo decía: «Juan Carlos siente mucho más que protección paternal hacia Elena». La sister Mercedes Alonso, primera maestra de Elena, había notado cómo Juan Carlos se involucró personalmente en la educación de su hija. La sister Carmen López, amiga de sister Mercedes, había escuchado a Juan Carlos decir: «Quiero darle a Elena el amor que mi padre no pudo darme». Con el nacimiento de su segunda hija Cristina, la experiencia paternal de Juan Carlos se profundizó. Mercedes Díez, la partera que realizó el nacimiento de Cristina, había visto que Juan Carlos recibió a ambas hijas con igual amor. Ana Díez, hija de Mercedes, había escuchado de su madre que Juan Carlos decía: «Cada niño es un milagro para mí». Pilar Fernández, niñera de Cristina, observaba cómo Juan Carlos trataba justamente a sus dos hijas. Rosa Fernández, hermana de Pilar, había notado que Juan Carlos nunca se perdía el tiempo que pasaba con sus hijos. Paloma Rocasolano, hija de una familia vecina y compañera de juegos de las dos niñas, había visto cómo Juan Carlos era un verdadero padre cuando jugaba con los niños. Carmen Rocasolano, madre de Paloma, había escuchado a Juan Carlos decir: «Mis hijos son el significado de mi vida». El camino para convertirse en padre del pueblo. 1975. Cuando Juan Carlos se convirtió en rey, no solo adoptó un país, sino 36 millones de españoles. Sabino Fernández Campo, jefe de protocolo que organizó la ceremonia de ascensión al trono, había notado cómo Juan Carlos veía esta responsabilidad como una misión personal. Joaquín Calvo Sotelo, escritor de discursos que escribió su primer discurso oficial, había visto cómo Juan Carlos elegía cuidadosamente cada palabra. Carmen Calvo Sotelo, esposa de Joaquín, recordaba que su esposo decía: «Juan Carlos está hablando personalmente a cada español». El general Alfonso Armada, jefe de seguridad que organizó su primera visita pública, observaba el vínculo natural que Juan Carlos establecía con el pueblo. Carmen Armada, esposa de Alfonso, había escuchado a su esposo decir: «El rey realmente ama a su pueblo». Miguel Hernández, el agricultor que Juan Carlos conoció en su primera visita oficial, había visto cómo el rey se preocupó por él como un padre. María Hernández, esposa de Miguel, recordaba que su esposo decía: «El rey se comportó como mi padre». 23F, el examen de paternidad, 1981. El liderazgo que Juan Carlos mostró durante el intento de golpe de 1981 fue su verdadero examen de paternidad. El general Sabino Fernández Campo, jefe de seguridad que estaba en el palacio la noche del golpe, había visto cómo Juan Carlos mostró sangre fría. El coronel José Luis Cortina, aide de camp,
que acompañó a Juan Carlos esa noche, observaba cómo el rey tomó riesgo personal por su país. Pilar Cortina, esposa de José Luis, recordaba que su esposo decía: «El rey protegió al país como protegería a sus hijos». Ricardo Vázquez, el técnico que preparó el discurso televisivo de la noche del golpe, había visto cómo Juan Carlos eligió cuidadosamente cada palabra. Carmen Vázquez, esposa de Ricardo, había escuchado a su esposo decir: «El rey habló paternalmente a 36 millones de hijos». Rosa Martín, maestra jubilada que vio esa noche desde su casa por televisión, había experimentado cómo sintió confianza y amor del discurso de Juan Carlos. Ana Martín, hija de Rosa, recordaba que su madre decía: «Este hombre es realmente como nuestro padre». Momentos de orgullo con sus hijos, 1986. Los momentos emocionales que Juan Carlos vivió durante el matrimonio de Elena mostraron su desarrollo como verdadero padre. Mercedes Milá, especialista en protocolo que organizó la boda de Elena, observaba las emociones que Juan Carlos vivió mientras llevaba a su hija al altar. Paloma García, la costurera que estuvo presente en las pruebas del vestido de novia de Elena, había visto el amor de Juan Carlos hacia su hija. Carmen López, asistente de Paloma, había escuchado a Juan Carlos decir: «Mi hija es muy hermosa, pero para mí siempre será mi pequeña princesa». Nuria González, amiga cercana de Elena, había visto lo que Juan Carlos hacía por la felicidad de su hija. Isabel González, madre de Nuria, recordaba que Juan Carlos decía: «La felicidad de Elena es mi felicidad». Alfonso Sánchez, fotógrafo del palacio que fotografió la ceremonia de la boda, había inmortalizado los momentos de orgullo que Juan Carlos vivió como padre. María Sánchez, esposa de Alfonso, había escuchado a su esposo decir: «Nunca he visto a un padre tan orgulloso». Amor de abuelo, 1998. Con el nacimiento de Felipe, Juan Froilán, hijo de Felipe, Juan Carlos descubrió la nueva dimensión de ser abuelo. El doctor Carlos González, quien realizó el nacimiento del bebé, había visto que Juan Carlos experimentó la alegría de ser abuelo. Carmen Herrera, niñera de Froilán, observaba el vínculo especial que Juan Carlos establecía con su nieto. Rosa Herrera, hija de Carmen, había escuchado de su madre que Juan Carlos decía: «Este bebé ha dado nuevo significado a mi vida». Luis Fernández, trabajador del palacio que vio a Juan Carlos jugando con su nieto, se había dado cuenta de qué abuelo tan amoroso era el rey. Esperanza Fernández, esposa de Luis, recordaba que su esposo decía: «El rey se convierte en alguien completamente diferente cuando juega con Froilán». Epílogo. Amor nacido del dolor. Hoy Juan Carlos ha dado el amor que no pudo recibir de su propio padre, no solo a sus hijos, sino a toda España. Años después, cuando Felipe se convirtió en rey, la mayor herencia que recibió de su padre no fue material, sino emocional. Amor incondicional y empatía. Fernando Morán, amigo cercano de Juan Carlos y diplomático jubilado, dijo años después: «Juan Carlos transformó el dolor de crecer sin padre en la fuerza de ser padre de millones de personas». Elena Constantinescu, amiga cercana de Sofía, también compartió esta observación. El mayor éxito de Juan Carlos no fue el trono, sino sanar su propia herida mientras sanaba las heridas de otros. Mercedes Soto, extrabajadora del palacio, recordó esto: «El rey Juan Carlos hizo que todos sintieran el amor paternal que él nunca tuvo». Esta historia es el ejemplo milagroso de cómo el dolor se transforma en fuerza, cómo la soledad crea empatía, y cómo un niño que creció sin padre puede convertirse en el padre de millones. El verdadero legado de Juan Carlos no es el trono o la riqueza, sino su capacidad de dar amor. Porque a veces los más grandes líderes nacen de las heridas más profundas. Y Juan Carlos, mientras sanaba su propio corazón roto, también sanó el corazón de toda una nación.